Hola, soy Jordi Xuclà, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Tabat Oliva CEU. Paso a presentarles esta investigación sobre la presencia española de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo en el periodo comprendido de este mandato, que es todo el 2024 y mitad de 2025. Como les decía, este es el periodo 2024-2025. Es quizás bueno hacer una breve introducción. La Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo es el órgano parlamentario de una institución fundada en 2003, que es la Unión por el Mediterráneo, y que da continuidad a una política euromediterránea que justo en este año en este otoño se celebran los 30 años desde su fundación, iniciada como el proceso de Barcelona, en el interés de diseñar una política de integración regional entre la ribera norte y la ribera sur del Mediterráneo, y que después se relanzó y se reformuló como la Unión por el Mediterráneo, bajo un fuerte acento francés y del presidente de la República Francesa del momento, y se crea una institución con sede permanente, por cierto, en Barcelona, que tiene como objetivo implicar a todos los Estados miembros de la Unión Europea, con los países de la ribera sur del Mediterráneo y los países del oeste, del Middle East, de Israel, Palestina, Jordania, Siria. Y bien, esta institución tiene una asamblea parlamentaria, que es la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo, compuesta por 280 miembros de 43 parlamentarios más el Parlamento Europeo. El análisis cuantitativo, como verán, bastantes datos cuantitativos y también cualitativos de contexto, de análisis, de estudios de caso de esta presidencia. Es bueno destacar los puntos fuertes de la diplomacia parlamentaria, esta acción externa de los parlamentos para influir internacionalmente a través de delegaciones parlamentarias. Esto incrementa el pluralismo, la función, el mandato de los parlamentos, la legitimidad de los parlamentos en política exterior que existe, y como define el profesor Stavridis, prefigura una convergencia prelegislativa. Si varios diputados de varios Estados miembros coinciden en asambleas parlamentarias internacionales y discuten de los mismos temas y aprueban informes a partir de la implicación, al final esto produce una modulación, una convergencia prelegislativa que sea buena también para el trabajo en los parlamentos de los Estados miembros. En el caso de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo, nos encontramos con algunas limitaciones claras y que también se han podido constatar en este estudio. Una irregular transición entre presidencias. Ha habido presidencias muy buenas y presidencias más irregulares o más limitadas en su capacidad, en su potencia, en su voluntad y en su ambición. También recursos asimétricos entre delegaciones representadas en las asambleas parlamentarias. Algunas tienen recursos económicos de voluntad política para estar siempre presentes, veremos algunas que siempre están presentes y algunas directamente se borran de la actividad de las asambleas parlamentarias, lo que da una incapacidad de una continuidad sistemática entre países en la rotación. Finalmente, esta Asamblea Parlamentaria es un claro ejemplo del multilateralismo organizado entre la ribera norte y el sur del Mediterráneo, el segundo lugar del mundo con un gap de desigualdades más importante después de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. A veces es bueno recordarlo. Y recordar también que la presidencia española da continuidad a la presidencia de Marruecos, que fue una presidencia excepcionalmente larga, porque tuvo que afrontar la época del COVID y que se prolongó desde 2019 hasta 2024. Aquí tienen una presentación de las distintas presidencias de la Unión, de la Asamblea Parlamentaria, que paso rápidamente entre los primeros años de coordinación del Parlamento Europeo, con muy buenas presidencias, también la de Egipto, las de Francia, la extensión muy amplia de Marruecos y finalmente un reto, la primera presidencia española en 2024-2025. En febrero de 2024, España, concretamente la presidenta del Congreso de los Diputados, asume esta función importante a nivel de diplomacia parlamentaria internacional, pero se produce una arrancada muy débil y o se pospone la arrancada. Hay unas deficiencias de comunicación muy importantes, como veremos
posteriormente. La agenda política de la presidencia española se centra en los objetivos de la paz, de la búsqueda de la paz en el Mediterráneo, de la lucha contra el cambio climático, de la justicia climática, de la reducción de las desigualdades dentro del Mediterráneo y también de la gestión de las migraciones. Y toda esta presidencia se termina con la asamblea plenaria prevista para junio de 2025 en Málaga y que también cubrirá la investigación definitiva de este análisis. Pero de momento este análisis les presento aquello que he podido analizar y que son dos eventos que tenían que ser muy importantes: un foro euromediterráneo celebrar en Granada y una reunión de presidentes de parlamentos de los estados de la ribera norte y sur del Mediterráneo a celebrar en Lanzarote. Empecemos por lo primero que he analizado: el foro, que es un foro de análisis de convergencia entre el mundo de la academia, el mundo intelectual, el mundo de la acción, la sociedad civil y todos los parlamentos, y que se celebró en Granada el 2 y 4 de abril del presente año, del año 25. Tuvo un alto nivel institucional con la presencia del rey de España, pero que presentó unas debilidades estructurales desde el principio y que concluyó con debilidades estructurales, especialmente por el hecho que no hubo resoluciones vinculantes, ni tan solo colgadas en la página web de la presidencia, ni hubo un seguimiento ni mecanismos de seguimiento. Aquí les presento los temas claves que fueron migración, paz, seguridad regional y lucha contra el cambio climático. Pero quizás el indicador más alarmante de la reunión de Granada fue estos datos. El 60% de los Estados miembros de los parlamentos asistieron, pero un 39,5% de los parlamentos no participaron en este foro euromediterráneo de una institución que este año celebra los 30 años de política euromediterránea. Es más, las formas de representación, solo aquí también las pueden ver. Hubo una representación minoritaria a nivel de presidentes o vicepresidentes de parlamentos, una representación de 15 representantes de 15 estados a través de representación de delegaciones parlamentarias, 10 a través de representación técnica y 11 países que directamente no estuvieron presentes. Pero las alarmas también se dispararon cuando en el mes de enero en Lanzarote se reunió lo que tenía que ser una cumbre de presidentes de parlamentos y había 23 presidentes de parlamentos invitados de la ribera norte y la ribera sur del Mediterráneo. De estos 23 parlamentos, solo 11 parlamentos participaron y de estos 11 parlamentos, solo 5 parlamentos participaron con la persona que recibió la carta, que era el presidente o presidenta del Parlamento. Con lo cual, la debilidad también se mostró hasta el punto que durante la organización de la reunión de Lanzarote se cambió el nombre de reunión de presidentes de parlamentos a reunión de parlamentos para intentar salvar la situación. Se presentó las mismas debilidades en cuanto a la informalidad en la aprobación de la declaración y de caras a la culminación de la presidencia en el mes de junio del año 25, con la reunión de Málaga, la sesión plenaria de Málaga, se tiene que destacar que una presidencia que empezó en febrero del año 24 no tuvo su página web lanzada de forma precaria hasta septiembre del año 24, 7 meses después de iniciar la presidencia, con una presencia mínima de mensajes en las redes sociales. En el momento de ese análisis, antes de la sesión plenaria de junio, solo había habido un post en el antiguo Twitter, en la actual red social X y ahora las nuevas que aún utiliza la presidenta del Congreso. Había elementos de falta de transparencia para encontrar las declaraciones, para acceder a los documentos, y esto se produce paradójicamente en un momento en el que el Congreso de los Diputados, liderado por la misma presidenta que preside la Asamblea Parlamentaria, está impulsando un plan de Parlamento abierto que quiere incrementar la transparencia y el diálogo y la accesibilidad de los datos y los procesos más transparentes. Pues bien, esta misma voluntad política no se tradució en la presencia de la Asamblea Parlamentaria y un acceso muy limitado a los documentos. Bien, quizás esta página subraya los elementos ya presentados anteriormente. Para concluir, les tengo que decir que la sesión plenaria del junio de
T5, que actualmente estoy analizando, también presentó gaps importantes de representación. Se terminó con un elemento esperanzador, que es que Egipto ha recogido el relevo, en la presencia de la Asamblea Parlamentaria con un discurso potente, con un discurso importante y con un mensaje claro, que es que las plataformas digitales tienen que suplir la falta de presencia física para que haya una accountability y una utilización mucho más dinámica de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo. Esta es una de las dos políticas de vecindad de la Unión Europea, la política de vecindad con el este, la política de vecindad con el sur, y es evidente que hay mucho margen para mejorar y que es bueno evaluar siempre cuando hay una presencia española y cuando en estos meses se está celebrando los 30 años del inicio de una idea de la integración regional entre los países del norte y del sur del Mediterráneo. Nada más y muchas gracias.